Buenos días desde Jerez la Frontera, Cádiz, provincia, Andalucía, la región y el país España. Un saludo cordial y fraternal para todos los miembros del Congreso y en especial para los organizadores. Todos los que hemos organizado alguna vez alguna pequeña cosa sabemos el trabajo que conlleva. Vamos a hablar un poquito de la alimentación y la cultura base del trabajo para la yoga. Este trabajo está inspirado en la obra del maestre Dr. C. Renoir de la Ferrier. Hemos trazado un pequeño índice con la idea de buscar un paralelismo entre lo que es la alimentación y la cultura y lo que es la alimentación vegetariana para el trabajo de la yoga. O sea, lo imprescindible que es la alimentación. Vamos a ver siguientemente pues algunas cosas que nos dice el fundador y donde nos hemos inspirado. Dice: por nuestra parte hemos insistido ahora sobre los dos primeros requisitos para entrar en el sendero iniciático, es decir, alimentación y cultura, cada una de las cuales no puede ir sin la otra. El maestro Laferré trae una cita muy importante y nos dice que el iniciático es aquello que transforma al hombre. Y todo el trabajo, gran parte del trabajo de la fundación está basado en esta idea esencial, esa búsqueda de transformación en el hombre. La cita sigue, dice que para asimilar las buenas sustancias de la alimentación se necesita pranización de la comida, magnetización de la bebida, emanación del espíritu del bien sobre todas las personas, filtración de los efectos nefastos que vienen del exterior. Es decir, un trabajo mental. Para este trabajo mental hay que tener una comprensión, por eso alimentación y cultura tienen que ir unidos, porque si no se haría un trabajo mecánico, que es lo que se trata de evitar siempre en el trabajo de la yoga. En este trabajo la idea esencial es trazar una línea para hacer comprender y compartir lo importante de la alimentación vegetariana para la práctica de la yoga, tal como lo presenta la tradición. Esta práctica está unida al trabajo de la cultura, entendida esta cultura como se nos muestra o como nos lo han enseñado nuestros maestros, el cultivo de nuestro interior. Pero sin olvidar que somos una institución cultural y todo debe ser expuesto desde la tolerancia. Es decir, no es necesario ser vegetariano para practicar yoga, pero es bueno comprender por qué los practicantes de yoga son vegetarianos. Como decíamos, el trabajo está inspirado en la obra del maestre de la Ferrier. Los miembros de la fundación, la mayoría tenemos o hemos profundizado, ¿verdad?, en esas 5000 páginas que nos trae el fundador a través de su literatura. Quisiera destacar que el artículo número 5 de la fundación nos dice que nuestra fundación, ¿verdad?, es absolutamente apolítica, no se mete en política y no pertenece a ninguna secta secreta o particular, ni a ninguna religión, como tampoco ella misma es una religión o secta, sino simplemente, dice el maestro Laferrier, es una facultad de enseñanza de síntesis, un movimiento de reeducación, una orden espiritual de tipo universal. El trabajo de la fundación está basado sobre todo en ciencia, arte, filosofía y didáctica. Por eso, en sus circulares, él nos dice que los principios irán desde el materialismo hasta el espiritualismo, hombres de ciencia, militares, idealistas, o sea, aquí todo el mundo tiene cabida, y nos dice que no podrá encontrarse sin ningún choque en la manera de ver la vida, es decir, cada uno puede pensar como quiera. Lo único que se pide en la fundación es buscar esa idea de armonía, de paz, fundamentalmente. Y nos deja claro también en sus circulares, la página 2, nos deja claro que el vegetarianismo puede ser profesado sin dar a entender que sea una doctrina rígida.
Es decir, que los miembros de la fundación, muchos de nosotros somos vegetarianos porque practicamos yoga, pero pueden haber muchas personas que no comulguen con esa idea y no pasa absolutamente nada. Esto es para mí importante destacarlo, ¿verdad? Nos vamos a centrar en la obra un poquito del maestre, puesto que, como decíamos, él trae una gama de colores a través de sus 100 libros y bueno, nos gusta destacarlo para todas las personas que participan en el Congreso si alguna vez quieren investigar y profundizar. Por ejemplo, en el tema de la yoga, el maestre a través de sus 600 páginas hay una profundización grandísima en todo lo que es la yoga. Por ejemplo, en el tema de la cultura psicofísica, el maestre Laferrier trae una yoga dinámica. Y esto es importante también para nosotros. Nosotros somos conocidos en toda Latinoamérica, en muchos lugares de Europa, fundamentalmente a veces más por la cultura psicofísica que por la Hatha Yoga propiamente, ¿verdad? La cultura psicofísica es una yoga en movimiento, una Hatha Yoga en movimiento, que sobre todo pretende flexibilizar, adaptar, ¿verdad?, al occidental, a que pueda practicar de una manera más eficiente la yoga. Es muy importante, quisiera destacar también aquí, que el pranayama en la fundación se practica aquí realmente, porque esto es un pranayama simple, ¿verdad? Luego daremos algunas pinceladas más de lo importante que es practicar ante los angas primero, antes de pasar, nos dice el fundador, ¿verdad?, antes de pasar a las diferentes disciplinas de la yoga. Los grandes mensajes, el doctor de Laferrier nos habla de una forma muy profunda y podríamos decir contundente sobre el vegetarianismo, pero como hemos visto, siempre desde la tolerancia, para que la gente comprendiera lo importante que es el vegetarianismo en cualquier cultura que haya profundizado, ¿verdad?, en los aspectos espirituales. El arte de la nueva era nos enseña una manera de ver el arte de una forma muy diferente. Las obras del doctor de Laferrier se nos enseña sobre todo a buscar y a profundizar en los diferentes temas, en las diferentes culturas, las diferentes ideologías, religiones, los diferentes pensamientos. Por eso nos gusta destacar su obra. La magia del saber y los propósitos psicológicos han supuesto donde el maestre destaca más esas grandes civilizaciones y nos habla de una forma muy profunda de esas diferentes culturas y los aspectos esenciales de esas y de ellas, ¿no?, para el trabajo que mencionábamos iniciático, ¿verdad? Realmente la obra del maestre de Laferrier es muy extensa, como decíamos, cerca de 5.000 páginas, la mayoría de ellas se han publicado y cerca de otras 5.000 páginas que no están publicadas, de cartas dedicadas a sus discípulos. Y bueno, nosotros pensamos que es muy importante, ¿no?, que la mayoría de las personas que practican yoga conozcan la obra del doctor de Laferrier, ¿verdad?, por la importancia que tiene en la profundización de algunos aspectos, como veremos siguientemente. Bueno, vamos a fundamentar la cultura como nos la presenta en sus obras. Dice que por cultura debemos comprender algo más equilibrado en el sentido civilizador. Hoy cultura en Occidente es cualquier cosa. Saber hacer productivo aquello que se ha asimilado es ahí el secreto de la verdadera cultura. Se comprende ahora que la cultura de la inteligencia no compite con la cultura del espíritu. Esto es una cosa que en el mundo occidental hoy no se entiende. Es decir, la tecnología, todos los medios que tenemos hoy tan importantes no pueden servir, ¿verdad?, para destruir al planeta, ¿no? Estamos viviendo ahora en una continua contradicción, ¿no? Entonces, hay una cita que a mí me gusta mucho, que tiene que ver mucho con lo que queremos proyectar en esta pequeña charla, que es
esta que nos dice, hay que educar a la humanidad y ello consiste en enseñar a comportarse como no se comporta. Para mí la yoga es sobre todo eso, educar al ser humano. Eso es lo que he aprendido a través de la obra del maestro Laferrier. Reeducarnos a través de una de las disciplinas que él trae. Él trae muchas disciplinas, nos enseña la cosmogonía, nos enseña la filosofía, nos enseña la astrología, no desde el punto de vista de horoscopea, en fin, nos enseña diferentes cosas, y una de las cosas que más enseña el maestro Laferrier es el trabajo en yoga. Fijémonos también lo que nos dice sobre la alimentación. Dice, después de las indispensables consideraciones preliminares sobre la yoga, o sea, la alimentación, de acuerdo con las leyes naturales y la preparación del espíritu para la perfección, comienza el estudio teórico de la ciencia yoga. Fijémonos que esta cita es importante en cuanto que él nos recomienda tener una dieta antes de practicar yoga. Nos dice también que el vegetarianismo no tiene nada que ver con ningún fanatismo, no es simplemente una cuestión de creencia, esto es muy importante, sino más bien de estética, limpieza e higiene. En el mundo occidental hay mucho prejuicio, ¿verdad? El maestro de Laferrier nos dice que vivimos de frases hechas y ideas preconcebidas. Y para mí es importante destacar que, por ejemplo, la mayoría de la gente cree que los vegetarianos, bueno, es una cuestión religiosa, una cuestión de creencia, una cuestión que la mayoría de la gente que es vegetariana no disfruta de la vida. Hay todos esos prejuicios, todas esas ideas preconcebidas, ¿verdad?, que están muy lejos a veces de la realidad. Nos metemos un poquito para entender por qué en yoga se practica el vegetarianismo. Nos metemos un poquito, hemos querido trazar esa línea de las grandes civilizaciones, ¿no? El maestro Laferrier nos dice que hace 400, 500 años eran desconocidas muchas cosas, y hace 4000 o 5000 años eran conocidas. Bueno, y todavía, ustedes saben, hay grandes documentales, afortunadamente hoy, que nos dicen, ¿verdad?, los grandes conocimientos que había en la civilización egipcia, los grandes conocimientos que se conocían en la India, todo eso está apareciendo. El maestre es uno de los autores que más destacan, que dice que la humanidad es muy antigua, desde la filosofía, desde el conocimiento. Y sabemos que, bueno, el periodo, digamos, de grandes civilizaciones para algunos autores es de 10.000 años, 8.000, 9.000, depende. Pero el doctor de Laferrier señala que hace 21.000 o 50.000 años ya había grandes civilizaciones, pero que no han quedado restos de ellas. Fijémonos que él nos trae un gran autor que dice que ha habido 21 civilizaciones, y de las cuales 14 han muerto y 7 permanecen vivientes. Este autor es Arnold Toynbee, que es conocido por su libro de 12 volúmenes, Estudio de la Historia. Es un autor que menciona mucho el doctor de Laferrier, que destacamos, ¿no? La idea, nuestro propósito también de las charlas es para todos aquellos que quieran investigar todas estas cosas y profundizar un poco. Fijémonos que actualmente la idea, la noción de cultura ha tenido distintos significados durante siglos, ¿no? Y actualmente, pues, por ejemplo, se relaciona que Grecia estuvo marcada por la filosofía. Cualquier persona que se hable de Grecia, Roma, por el derecho romano, que actualmente todavía es vigente, y el Renacimiento, pues, por ejemplo, lo impregna la literatura, las artes. Actualmente se nos habla de 4 culturas o civilizaciones, como son la occidental, la islámica, la africana, la oriental. Esto en el mundo occidental, ¿verdad? En el mundo occidental. Pero queremos también destacar una cita del doctor Rafael Cachú, un trabajo Cervera, que nos dice que el término civilización
para referirse al conjunto de elementos espirituales, ¿verdad?, que posee una sociedad nacional o internacional, mientras que el término cultura lo aplicarán preferentemente a los aspectos espirituales que caracteriza la personalidad de los individuos. Dice, de ahí que cuando se analizan los fenómenos sociales se utilice el primero de ambos términos, civilización, ¿verdad? En definitiva, para los especialistas, los que han estudiado de estos países, los conceptos de civilización y cultura hacen referencia siempre a la dimensión inmaterial que existe y comparten los seres humanos. Es decir, lo espiritual, podríamos decir. Ideas, valores, creencias, lenguas, religiones, etc. No obstante, mientras el primero de estos conceptos se atribuye a los fenómenos inmateriales comunes a toda una sociedad, el segundo solo se predica de los fenómenos inmateriales específicos de las personas o de un reducido grupo de ellas. Nos ha parecido muy interesante estos conceptos que nos ayudan a entender pues lo que nos propone el maestro Laferrière, lo que son las civilizaciones, lo que son las grandes culturas, no entendidas como son actualmente, ¿verdad? Fijémonos, como decíamos anteriormente, las grandes civilizaciones orientales, la más antigua aquí en este cuadro que presentamos, se habla de la Mesopotamia, y pues por ejemplo la India, que se atribuye aproximadamente una historia de 5.000 años, ¿no? Que ha sido civilizada en el Indo, periodo védico, reino Maha, invasiones persas. Bueno, la pronunciación mía, ustedes me disculpan porque ya saben que esto es un poco complejo. Yo hablo casi el español, todavía no lo manejo, pero bueno. Quisiera destacar también que, pues, por ejemplo, el maestro Laferrière nos dice una cosa muy interesante, estas grandes civilizaciones, y nos dice que si en más de 50.000 años no ha habido cambio notable en el cerebro, pues por ejemplo hemos encontrado una cita que dice prácticamente lo mismo de otra manera de Francisco Mora, un estudioso del cerebro, un libro muy interesante, se llama El reloj de la sabiduría, y nos dice prácticamente, se hace una pregunta: ¿ha concluido la evolución física del cerebro humano? Y él contesta: pero no carece de sentido pensar acerca de ello. ¿Qué podría justificar pensar que la evolución biológica del cerebro humano ha terminado? Dice, con frecuencia se esgrime el argumento de que el rápido progreso cultural ha ocurrido en los últimos 2 milenios. Esa es la creencia, que nuestra evolución ha sido en estos 2 últimos milenios, con un cerebro similar al de un hombre de hace unos 50.000 años. Es decir, el cerebro, para algunos autores, en 50.000 años prácticamente desde el punto de vista biológico no tiene grandes apreciaciones. Por eso el fundador nos habla de estas grandes culturas y nos trae diferentes teorías antropológicas, y hemos querido destacar también un libro que nos puede ayudar a comprender todo esto más profundamente, como es Francisco Ayala, La teoría de la evolución, desde Darwin, dice, hasta los últimos avances de la genética. Todas estas cosas, ¿verdad?, son profundizar en ellas, son largas, ¿verdad? Pero bueno, creemos que son muy interesantes para llegar a comprender un poquito las cosas, que es el trabajo de la cultura, ¿verdad?, llegar a comprender verdaderamente las cosas. Por eso dice que, a pesar de lo cual he manifestado más de una vez mi concesión a este respecto, de que el hombre ha vivido desde mucho antes y de que con anterioridad a la época que llamamos prehistórica han existido civilizaciones enteras y grandes culturas que han desaparecido. Actualmente la televisión, el Discovery, bueno, y algunas otras plataformas están sacando grandísimos documentales muy interesantes que vienen a decir lo mismo que decía el maestro Laferrière hace más de 70 años. Dice él que es cierto que al emitir estos principios tal vez hemos molestado tanto al dogmatismo religioso como al fanatismo científico, pero poco a poco hemos visto que las teorías
que exponíamos hace 10, 15, 20 años han venido a ser confirmadas gracias a recientes descubrimientos. Por ejemplo, hay otro libro muy interesante de José Luis Pinillo, La mente humana, donde se profundiza y bueno, destaca las diferentes también culturas y nos dice en uno de sus páginas, dice, culturas históricas aparecen en Oriente hacia 9000 años antes de Cristo, cuando otras áreas más excepcionales de Europa están todavía entrando en el Neolítico. Esto también es muy interesante, ver cómo a veces ha habido grandes avances en algunos continentes, mientras que en otros sitios, ¿verdad? Esto ocurría mucho en el medievo, en Europa, ¿verdad? En algunos lugares había grandes avances por grandes pensadores, mientras que la gran mayoría de la masa humana era ignorante, ¿no? Todas estas cosas son las que a través de la obra del maestre Laferrier, pues bueno, nosotros queremos siempre destacar. Fijémonos en una cosa muy interesante cuando se habla de grandes civilizaciones, ¿no? Para nosotros fue una cosa muy emotiva, muy emocionante. Saben ustedes que en la fundación hay un saludo de paz y algunos miembros decían que esto era una cosa que había traído, que había sacado el maestre Laferrier, ¿verdad? Este saludo de paz nos dice el fundador que es un saludo milenario, antiguo. Él de hecho saca un sello, en los grandes mensajes está, no recuerdo ahora el santo, y en este sello se ve, bueno, pues con este saludo de paz. Nosotros haciendo un viaje que fuimos en Noruega, tuvimos la suerte de entrar en un museo por casualidad, no fue al azar, y nos encontramos con esta figura, ¿verdad? Hay muchas figuras de estas, habían como 5 o 6 figuras, le hicimos una foto en especial a esta porque era donde se veía, porque las otras tenían las manos rotas y bueno, nos llamó la atención. Entonces aquí tenemos también, eso se puede ampliar y ver lo que nos dice, está en inglés y más o menos venía a decirnos que era una cultura milenaria que se había asentado sobre todo como una gran civilización, y nos viene a decir que no se sabía muy bien, ¿verdad? Qué es lo que se hacía, ¿no? en esa posición, ¿no? Pero para nosotros, los que ya conocíamos todo este tipo de cosas, pues bueno, vemos que es ese saludo, ¿no? que nos dice el maestro Laferrier milenario, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido contribuir un poquito, ¿no? con esa idea, ¿no? Que las cosas van apareciendo en el tiempo, ¿verdad? A veces para nosotros son desconocidas, ¿no? Centrándonos más específicamente, el fundador nos dice también que el hinduismo es una religión oriental mejor conocida como brahmanismo. Dice, la sagrada escritura de los hindúes es el Veda, y de ahí que esta religión se llama vedismo. Fijémonos que en el yuyo-yoguismo se nos dice que tenemos que armarnos de valor, ¿verdad?, para profundizar en lo que es, un poquito siquiera, ¿verdad?, en lo que es la filosofía del hinduismo, y para penetrar un poquito en los conocimientos de lo que es el yoga, ¿no? Nos dice que el libro popular es el Bhagavad Gita, una especie de Biblia, como el Popol Vuh, leyenda de los mayas en Centroamérica. Dice, todos los hindúes se guían por el Bhagavad Gita, como los cristianos por la Biblia, o los mahometanos por el Corán. Como decíamos, como estamos repitiendo continuamente, el fundador trae continuamente y hace diferentes paralelismos en las diferentes religiones, las diferentes filosofías, porque todas nos enseñan, salen de un tronco común, ¿verdad? Y se adaptan a los lugares, a la forma de vivir, al pensamiento de ese lugar en un momento determinado, ¿verdad? Esto es importante no olvidarlo. Bueno, el hinduismo hemos extraído, ¿verdad?, del internet, nace en la cultura del Valle del Indo, dicen que es desde 3300 años antes de Cristo hasta 1300 años antes de Cristo, a lo largo del valle del río Indo en Afganistán y Pakistán. Bueno, ahí damos una serie de datos, no queremos tampoco cansar con todo esto. Es muy importante entender
pues, por ejemplo, y relacionar el hinduismo con lo que es la práctica de la yoga. Fijémonos en esta figura que fue el arqueólogo británico John Marshall, y dice que esta figura fue publicada en 1931. Dice, imaginando una supuesta criatura antropomorfa con cuernos en una posición sentada con las piernas cruzadas. Al final, pues se nos dice que esta fotografía del libro Mohenjo-Daro, una civilización del arqueólogo británico que hemos mencionado anteriormente, del año 1931, que muestra un sello de esta estatuilla de 1600 a.C. Se puede ver la imagen de una persona sentada sobre una mesa baja. Dice, Marshall creyó que podría ser el dios indio Shiva sentado en meditación, por lo que afirmó que el yoga había sido creado en el segundo milenio antes de Cristo. Esto es muy interesante, ver cómo la yoga tiene una dimensión muy grande desde hace mucho tiempo. El maestro Lafarrié nos dice que para llegar a penetrar un poquito en el hinduismo, nosotros tendríamos que estudiar los Vedas, los Puranas, el Ramayana, el Tantra. Traen una serie de filosofía que verán ustedes en esta lámina que hemos presentado, y todas esas cosas tendríamos que estudiar para profundizar un poquito. Pero luego él nos dice que después siguen los 6 sistemas filosóficos del hinduismo. Esto se relaciona con la manera de vivir, puntos importantes de la vida. Y esas filosofías, esos 6 sistemas filosóficos son Yajna, Vaisheshika, el Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta, que son los 6 darsanas. Por ejemplo, Yajna nos dice que es la comprensión de todas las cosas mediante el examen y las pruebas. El Vaisheshika se dice que su desarrollo se debe a Canadá, se basa en el reconocimiento de las cosas. Sankhya, el desarrollo de este campo, es atribuido a Kapila y se refiere a la naturaleza. Y el yoga, que nos vamos a centrar en él, es el desarrollo de la yoga, es atribuido a Patanjali y tiene por objeto la realización de la unión efectiva entre el individuo y el universo, trazando el método para alcanzar este estado. Sigue con Mimamsa y Vedanta. Fijémonos que una de las cosas que nos dice el fundador, eso que os decía anteriormente, que habría que armarse de valor, ¿verdad?, para comprender el significado de la yoga. Hay una cita por ahí muy bonita que dice que entender la palabra yoga ya es haber realizado la mitad del camino. Nos dice también una cosa muy interesante, que la mayoría de los hindúes están impregnados y tienen un sentido mucho más profundo de la yoga que cualquier occidental después de haber practicado siquiera una década, ¿verdad?, de una forma profunda, ¿verdad? Pues lógicamente por la impregnación del yoga, por el lenguaje, por una serie de cosas que para los occidentales son muy difíciles de alcanzar. Yo quisiera dar algunas citas, porque creo que esto nos ayuda mucho. ¿Qué es yoga, no?, nos preguntamos. Dice, el sistema yoga no proviene ni de Oriente ni de Occidente, es en Asia donde se ha desarrollado, es en la India y el Tíbet donde ha habido la mayoría de los adeptos, es en Oriente, en fin, el que ha resguardado el método tradicional, pero se ha practicado en todas las iniciaciones antiguas. Esto es muy interesante, ¿no?, porque el maestro Lafarrié, como hablábamos anteriormente de esas grandes civilizaciones, él es otro de los autores que dice que el yoga es, ¿verdad?, inmaterial, en el sentido de las diferentes culturas que han practicado esta filosofía de una o de otra manera. Y nos dice, no obstante, se advierte posturas de Hatha Yoga en algunas tribus negras de África, también en los maoríes, como en los lapones y en los incas. En fin, todas estas cosas van saliendo a través de la arqueología, a través de los estudios científicos que se llevan a cabo actualmente, ¿verdad? Estas 2 definiciones para mí son las que, bueno, me han ayudado más a comprender lo que es el yoga en sí.
Dice el maestro Laferrier, todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un perfeccionamiento. La yoga no es una forma de psicología, ni de filosofía, ni es una religión. Puede más bien ser clasificada como una ciencia vital, es decir, algo pragmático, algo en el que tú trabajas día a día. Un sistema de mejoramiento de la existencia hacia la sabiduría. Este parte que está en el yoga yoguismo dice, en tanto que todos los sistemas de las diversas doctrinas principian por una parte subjetiva para llegar a una objetiva, la yoga en cambio es lo opuesto y principia naturalmente con el cuerpo físico y material para llegar al estado sutil de la espiritualidad. Esto es, creo, muy profundo, muy interesante. Es decir, en el yoga se trabaja primeramente con la parte física, con la parte objetiva. Por eso se trabaja la alimentación, por eso se trabaja los angas, como luego veremos, por eso se trabaja el hatha yoga, para construir luego esa parte subjetiva de una forma real, ¿verdad? Dice, todas las religiones piden una creencia ciega, mientras que la yoga expone un estudio en concreto. Por su parte, las más diversas filosofías se pierden casi en un dédalo de teoría, más o menos elaborada, en tanto que la yoga progresa sistemáticamente por experiencia personal. Bueno, como vamos a ver ahora, para entender lo que es la yoga actualmente, tenemos que comprender un poco lo que es Patanjali o Patanjali. Dice el maestro de Laferrier que el Sankhya es el más antiguo sistema filosófico de la India. Es esta ciencia especulativa que consiste en el ejercicio de la razón en función de la contemplación y que incluye, sin embargo, un Dios que lo regula todo. Fijémonos en esta cita, que el maestro profundiza mucho en todas estas cosas, dice, es precisamente por esto diferente de la verdadera yoga, ya que ésta no toma en cuenta a un Dios, por la sencilla razón de que éste plantearía automáticamente la distinción entre el ser individual, el alma y el ser supremo. Para aquellos que quieran profundizar en todas estas cosas, nosotros recomendamos que estudien el yoga yoguismo, donde el maestro va cita a cita profundizando de una forma muy grande, ¿verdad? Fijémonos que dice que el verdadero origen de la yoga se pierde en el tiempo. Patanjali fue únicamente el primer compilador de las reglas que estableció métodos prácticos para el gran público y nada más. El maestro de Laferrier dice que Patanjali en verdad no ha sido suficientemente comprendido. Este filósofo hindú del siglo II tuvo, como es lo más natural, que ofrecer un tratado, de ahí su 8 partes de ejercicios físicos y mentales. Esto es muy interesante porque ahí es donde realmente uno empieza a comprender por qué la mayoría de la gente que practica el yoga tradicional es vegetariana. Hemos extraído alguna cosa que nos ha parecido también interesante del internet, que está en muchos foros, ¿verdad? Y nos habla que, entendiendo como esta yoga clásica de Patanjali, de 200 años antes de Cristo al 800 después de Cristo, Patanjali, saben ustedes que trajo esa primera, que nos dice el maestro, de compilación, y él nos dice, por primera vez los principios de la yoga fueron reunidos en una obra escrita que consta de 195 aforismos o sutras. Estos aforismos están expuestos por muchos grandes maestros y nos hacen penetrar en el conocimiento de la yoga, ¿verdad? Bueno, hay una analogía que hemos traído también que dice, si se me permite la analogía, sería como la Biblia de la yoga. En él se recopilan todas las filosofías, doctrinas y el camino de la yoga. En los sutras se explica el óctuple sendero del Ashtanga Yoga. Fijémonos que hay una serie de conceptos que ya de por sí mismos son difíciles, ¿verdad?, de penetrar en ellos. Por eso el maestro nos habla de alimentación y cultura, para poder llegar a comprender, ¿verdad? Estos conceptos, por ejemplo, según Patanjali, los 8 elementos de la yoga son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi.
La mayoría de las personas que practican yoga de forma más o menos seria conocen, y la mayoría de las escuelas que practican de forma seria conocen estos, ¿verdad? Anga, estos pasos de la yoga que son imprescindibles, ¿verdad? Para penetrar. Nosotros hemos subrayado en rojo dos, el yama y el niyama. Nuestros maestros nos han insistido enormemente, ¿verdad? Nosotros no podemos pasar a las asanas ni al pranayama sin haber practicado yama y niyama. Y ese es uno de los, pensamos, desde el punto de vista del respeto a todo el mundo, pensamos que es uno de los grandes errores en la práctica que se hace hoy en Occidente. Se pasa directamente, ¿no? Se vulgariza prácticamente el yoga de una forma física, ¿no? Pero bueno, está haciendo también una función fisiológica, ¿no? Y una función buena a la sociedad, ¿no? Pero para aquellos que quieren penetrar en los 8 elementos del yoga, tienen que ir paso a paso, ¿no? Nos dice el maestro de la Ferrer. Fijémonos, dice que el yama son las abstinencias, ya sean en lo espiritual o únicamente en el plano material. Lo que se denomina yama en yoga es en la vida corriente una pura precaución contra la degeneración de las facultades humanas. Niyama son las reglas de vida, las asanas son las posiciones del cuerpo, el pranayama es el control de la respiración, el patrihara es el control de las percepciones sensoriales, orgánicas. Esto que Daniel Goleman diría el control de tus emociones. Dharana sería la meditación, para algunas escuelas sería la concentración, dhyana es la concentración y samadhi sería la identificación con algo abstracto, ¿verdad? Que sería Dios. Bueno, esto, como decíamos, el doctor de la Ferrier profundizó mucho en todos estos conceptos y nos los dijo de una y otra vez en diferentes formas para que lo comprendiéramos. Estos angas, yama y niyama, en el yama hay ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, parigraha, o sea, la no violencia, la veracidad, la honestidad, la castidad y la no posesión. Según Pantajali, dice que sin embargo los Upanishads señalan 10: no violencia, veracidad, honestidad, castidad, afabilidad, rectitud, perdón. Las diferentes escuelas han dado siempre un estilo de vida, ¿verdad? Una forma de vida, ¿no? Para que no hubiera una degeneración, ¿verdad? El maestro Laferre dice que el pensamiento es la mente, nuestra mente es demasiado elástica y el ser humano necesita un estilo de vida. Ese es el sentido, ¿verdad? Lo que hablamos hoy en la sociedad de las normas de conducta, ¿verdad? Diríamos, ¿no? Y nos advierte una cosa muy importante que queremos destacar, dice: es imposible evadir estas reglas elementales en cualquier tipo de yoga que el estudiante haya escogido, pues es lo más importante seguir el cumplimiento de esos principios. Podríamos decir, después de un buen número de años de práctica de yoga, que es una falacia creer que uno puede avanzar, ¿verdad?, sin el conocimiento y sin la profundización del yama y el niyama. Y bueno, hemos visto mucha gente, vamos a decirlo, perdida en el sentido de querer avanzar en cosas que no pueden comprender, porque siempre, ¿verdad?, hay que aprender primero las vocales, hay que aprender el abecedario para construir palabras, hay que profundizar en el lenguaje. Entonces uno poco a poco va profundizando en el idioma y al final uno maneja el idioma. O sea, es ilusorio, ¿no?, pensar que nosotros vamos a saltarnos, ¿no? Los grandes maestros siempre te enseñan eso. Tú no puedes saltar los escalones, tienes que empezar, ¿verdad?, desde el primer escalón. Eso representan los angas. Bueno, los yamas son 5, como hemos visto, y cada uno de ellos, ahimsa, significa no violencia, respeto a la vida y a la paz mental, defiende la no violencia. Ahimsa consiste en respetar nuestro cuerpo sin forzarlo. Satya significa verdad, honestidad, sinceridad con uno mismo y con los demás seres humanos. Asteya significa no robar, no aparentar ni pretender ser algo que no somos, aceptar lo que somos. Brahmacharya se trata de no dejar llevar por los instintos y por las pasiones, es decir, no malgastar nuestra energía sin guardar para los fines superiores. Parigraha
el desapego, no querer acaparar. Es muy interesante cuando uno profundiza un poco. Nuestros maestros nos han enseñado en la fundación cómo uno va a practicar la asana cuando uno no tiene control, cuando su mente está perdida, ¿verdad? Entonces, por eso se necesitan todo este conocimiento. Cómo uno va a practicar el pranayama o la concentración o la meditación cuando su mente está continuamente divagando, ¿verdad? Los que han practicado de una forma más o menos profunda esto saben de lo que estoy hablando, que no es una cuestión teórica, ¿verdad? Fijémonos, el maestre de la Ferrier nos trae a un gran autor que es Mircea Eliade. Fue un filósofo historiador de la religión y novelista rumano, así como profesor de la Universidad de Chicago. Hemos extraído esto también del internet, ¿verdad? Para dar una idea de quién era este señor. Un señor que es muy reputado en el mundo de la filosofía. Y bueno, hemos extraído también, ¿no? Dice, ni que decir tiene que Ekagraha solo se puede realizar a través de la práctica de numerosos ejercicios y técnicas, esa concentración, en lo que la fisiología desempeña un papel fundamental. Por ejemplo, no se puede conseguir Ekagraha sin que el cuerpo está en una postura que le produce cansancio o que le resulta difícil, ni si la respiración es irregular y arrítmica. De ahí que las técnicas yógicas abarquen muchas categorías de prácticas fisiológicas y de ejercicios espirituales, denominados anga, que se han de aprender si se desea conseguir Ekagraha. Y el último término, la concentración suprema, el samadhi. Los miembros del yoga también se pueden considerar como un grupo de técnicas y como las etapas de una senda ascética y espiritual en la que la meta última es la liberación. Estos son las extensiones llama, las disciplinas niyama, las actitudes y posiciones. Como vemos, todos los grandes filósofos, maestros, nos van a hablar de estas pasos necesarios para que nosotros podamos practicar verdaderamente el Hatha Yoga sin ninguna perdición, ¿verdad? Bueno, él profundiza y nos habla más del yama, ¿verdad? Y del niyama, de los yamas y de los niyamas. Y bueno, yo he dejado ahí para si alguna persona quiere profundizar, hemos visto anteriormente un poquito, y ver lo que significa más profundamente. Este es un libro también muy interesante, donde nos puede ayudar a profundizar. Bueno, si nos hacemos esta pregunta, ¿por qué son vegetarianos los que practican el yoga tradicional? Pues creo que en lo que hemos ido viendo, podíamos ya darnos cuenta que es por la práctica de ese yama y niyama, ¿verdad? Es decir, el concepto de ahimsa, de no violencia, va hacia las personas, no solamente, sino hacia los animales. Es verdad que desde que se escribió ese libro sobre el secreto, la vida secreta de las plantas, bueno, pues es verdad que las plantas tienen una sensibilidad, pero nos dicen los grandes maestros que están alejadas de esa, ¿verdad?, sensibilidad humana, están muy alejadas, ¿no? Inclusive el maestro de la Ferrier dice que los yogis avanzados, el propósito sería alimentarnos de los minerales y del aire, ¿no? Bueno, esto sería algo utópico para el mundo occidental, ¿no? Pero realmente, fijémonos que la empatía realmente es esa, ¿no? Darse cuenta, pues por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen animales y que conviven con ellos tienen una sensibilidad hacia ellos, ¿no? Y por eso esa cultura nos dice, ¿no?, ya no es solo el concepto de no violencia, sino por el gasto económico que suponía consumir carne en un país tan superpoblado y desigual, por lo que estos preferían tomar leche, legumbres o vegetales. Estamos hablando ahora de la India. Según varias de estas religiones, el vegetarianismo no solo se debe a un concepto puramente religioso, sino también a la percepción de que la persona vegetariana es más tolerante y equilibrada, una creencia que se basa en la comparación con los animales.
Aquellos herbívoros como el caballo, la cabra o los elefantes suelen ser más animales pacíficos, mientras que el chacal o el tigre son realmente sanguinarios. Bueno, esto realmente tampoco es así. Queremos decir que puede haber una persona vegetariana, muy vegetariana, hay ejemplos que todos conocen muy negativos, pero si no hay un cultivo de la mente, por eso es alimentación y cultura, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Por eso son esos dos polos tan necesarios para el trabajo en el yoga, los hatha yoga. El maestro Laferrier nos trae también la alimentación en la tradición hindú. Es muy interesante porque se nos habla de esos tawas, esos principios, y de esos, nos dice el maestro, nacen tres gunas, que son sattva en la esencia pura, alimentos que se conocen como alimentos sádvicos, alimento raja, ese es el impulso expansivo, que son conocidos como alimentos rajásicos, y los tamas, que sería la alimentación tamásica. Fijémonos que el doctor de Laferrier, la mayoría de las personas que han profundizado en estos conceptos, saben que dice que la alimentación sádica es la esencia pura y conforma al ser, identificada a la luz y al conocimiento, constituido por la fruta, las legumbres, la leche, da una tendencia ascendente y perfecciona al ser. Los alimentos rajásicos, constituidos por cebolla, especies, condimentos, vinagre, picante, dan cualidades limitadas al ser, impidiéndole progresar más allá de los límites de un plano mental medio. Y los tamas es la oscuridad asimilada a la ignorancia. La alimentación tamásica, constituida por carne, licores, cerveza, producen esta tendencia descendente de la personalidad. Todas estas cosas, fijémonos, son muy interesantes, ¿no? Profundizar en ellas, ¿no? En una de sus citas, el maestro Laferrier dice que el tamaguna, del cual se dice que es el descendente, ya que simboliza la ignorancia, es el alimento carnívoro y el uso del alcohol. Hay un cuadrito que hemos puesto en esta lámina que es muy interesante, donde se hace una comparativa de la alimentación, los tama animal, tama raja, la reglamentada, raja sattva, la controlada y sattva natural. Fijémonos que en ese mismo cuadro hay, comparándola con las castas, los sudras, paisha, katrika y los brahmines. Esto también debe ser bien comprendido, no se está hablando en un sentido étnico, sino en un sentido de trabajo, de un trabajo mental. Es muy interesante, ¿no? Profundizar también en estas cosas. Es decir, cuando uno no trabaja nada más en tama, está en ese ser sudra, ¿no? En el nivel más bajo de conocimiento, ¿no? Cuando uno va trabajando los diferentes aspectos alimenticios, se acerca a sattva, es la parte de los brahmanes o brahmin, ¿no? Entonces, hay escuelas que nos hablan de esa necesidad de esos alimentos. Pues, por ejemplo, en Occidente hay una escuela muy conocida también como es la de Iyengar, lo hemos destacado, porque, por ejemplo, hemos conocido a gente que practica la filosofía de Iyengar, pero desconocen, ¿verdad? Curiosamente, a veces la práctica del vegetarianismo, la práctica de los angas. Y bueno, hemos destacado este libro, uno de sus libros, que es Yoga 100%, donde el maestro Iyengar, bueno, hace una exhibición grandísima del Hatha Yoga. Y nos dice, pues, por ejemplo, hemos destacado, dice, el alimento debe tomarse con la finalidad de obtener de él salud, fuerza, energía y vida. Y deberá ser simple, nutritivo, jugoso, ¿verdad? Evitando alimentos ácidos, amargos, salados, picantes. Nuestro carácter se moldea según el tipo de alimento que tomamos. Esto, fijémonos una cosa que es muy interesante, que hay ya estudios, ¿verdad? Como decían los antiguos pitagóricos, somos los que comemos. Y cada día se está reconociendo más la influencia que hay entre alimentación, actitudes, estados mentales, emociones.
Esto es una cosa que, bueno, no se había tomado muy en cuenta, ¿no? Queremos también destacar, pues, por ejemplo, Hatha Yoga Praipika, que al igual que eh, habíamos destacado antes en la filosofía de la yoga, el enfoque principal que lo caracteriza y lo distingue de los textos de otras ramas de yoga es la descripción de las prácticas y de sus consecuencias sobre la salud. Este tratado, se dice que es el primer tratado de Hatha Yoga, dice: Hatha Yoga Praipika está dividido en 4 capítulos con un total de 389 slokas, versos, aunque este número puede oscilar de una versión a otra. Fijémonos que también en él se nos dice: no se considera adecuado para el yogi los alimentos amargos, agrios, picantes, salados o muy calientes, los vegetales verdes distintos de la recomendados, las legumbres fermentadas, el aceite. Todas las escuelas van profundizando, ¿verdad?, en la alimentación, la necesidad de la alimentación, la importancia de una alimentación pura. Eso lo queremos destacar mucho porque a veces es desconocido por los practicantes de la yoga. Cuando hablamos de dieta vegetariana, nos dice el maestre de la Ferrier, una cosa que creemos esencial, por eso destacamos al principio que era muy interesante estudiar, ¿verdad?, lo que es los grandes mensajes, y nos dice: se nos pregunta qué pensamos acerca del vegetarianismo. Podemos contestar de 3 maneras, que corresponde a los 3 planos, a través de los cuales se debería considerar todos los problemas: plano material o físico, que puede ser examinado a la luz de la ciencia oficial; plano ideal o astral, que constituye, por decirlo así, el aspecto sentimental; y luego el plano puramente espiritual o de naturaleza divina, las razones superiores, que representan al mismo tiempo la síntesis. Nosotros pensamos muy importante, ¿verdad?, cuando se aborda cualquier conocimiento, entenderlo desde estos 3 puntos de vista. Dice el maestro de la Ferrer que el vegetarianismo no tiene nada que ver con ningún fanatismo, no es simplemente una cuestión de creencia, sino más bien de estética, limpieza e higiene. Deberíamos pensar en nuestra salud, manteniendo nuestro cuerpo en un estado normal de fuerza y no exponiéndolo a aparecer como verdaderos museos patológicos por exceso en las comidas. Hoy uno de los grandes problemas, estamos sobrealimentados y además con una alimentación pésima, dicen la mayoría de los autores, ¿verdad?, en dieta. Queremos destacar también la palabra vegetariano, que promueve la alimentación exenta de carne. Se utilizó por primera vez en el año, dicen, reciente, estamos hablando de los tiempos actuales, en 1847 en Inglaterra. También el significado de vegetariano significa vigoroso, activo y lleno de vida. La mayor parte de los vegetarianos en la India y los vegetarianos clásicos, herederos del griego de Pitágoras, excluyen los huevos de su alimentación, no así la leche y sus derivados. Estos vegetarianos se denominan lacto-vegetarianos. Bueno, la dieta vegetariana incluye todos los elementos nutricionales esenciales. Esto es muy importante también. Hay una idea errónea que los vegetarianos son gente débil. Teníamos aquí algún conocido de la fundación que cuando decían: bueno, es que los vegetarianos son gente débil, métete con un gorila. Entonces, los que se oponen al vegetarianismo siempre proclaman lo indispensable de las proteínas contenidas en la carne. Esto es muy cierto, pero no se debería olvidar que para asimilar un 10% de esta preciosa materia contenida en la carne, uno está obligado a ingerir un 90% de toxina. Esto ya es de sobra estudiado, ¿verdad? Mientras que es tan sencillo tomar las proteínas comiendo mantequilla, queso fresco. Para aquellos que quieren evitar todo contacto aún directo con el animal, queda el recurso de las nueces, almendras, etcétera, que representa la misma ventaja. Todas estas ideas es para desmitificar, ¿verdad?, que, bueno, es necesario comer carne para vivir, no es necesario. Bueno, hay una alimentación vegetariana y unos criterios dietéticos en la dieta vegetariana. La dieta vegetariana básica excluye la toma de cualquier tipo de carne de origen animal o derivados que los contenga. Aquí he conocido algunos vegetarianos que comen jamón.
que dicen que son vegetarianos, pero que el jamón, eso no lo perdona. Bueno, cada uno tiene una filosofía de vida, ¿verdad? Las características de la dieta vegetariana se denomina gran importancia a la comida cruda, se procura que la comida sea lo más sana posible. Todas estas cosas que estamos diciendo más o menos rápidas parecen claras, pero no lo son. Normalmente cuando la mayoría de nosotros comemos en las mesas, conocemos a personas y mezclan el vegetarianismo con el crudivorismo, en fin, hay una serie de conceptos que creemos que son necesarios que las personas que practicamos el naturismo, me gusta más decir, que el vegetarianismo tengamos claro para divulgarlo de forma, ¿verdad?, conveniente, ¿no? La alimentación vegetariana. Bueno, los datos disponibles en la actualidad derivan en su mayoría de estudios y observaciones. Esto es muy interesante. Sabemos, nosotros ya tenemos constatado en la Fundación, que las personas que han seguido una dieta, que las personas que han seguido una disciplina, pues la mayoría pues de nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, no hemos padecido enfermedades, vivimos sin tomar pastillas. Y bueno, la gente ya de mi generación, todas están tomando pastillas para hipertensión, para colesterol, próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que lo que dicen hoy algunos autores, la India, ¿verdad?, la filosofía se dice tu karma, y ahí hoy actualmente la ciencia dice, pues bueno, las enfermedades genéticas se pueden evitar, lo dicen grandes autores, a través de una alimentación adecuada. Uno de los beneficios de la dieta vegetariana es, bueno, la obesidad, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes. Estos beneficios se asocian a menores cifras de colesterol, de depresión arterial, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. O sea, el vegetarianismo trae grandes ventajas para la humanidad en todos los sentidos. Hay un libro muy interesante que nos ha parecido destacar. Ustedes saben que el maestro Laferrier es uno de los que habla de la era Acuario, hablando como ese cambio de una nueva raza en el sentido de ese orden mental que va a suceder. Y hemos visto este libro que nos ha parecido muy interesante, Nutrición en la Nueva Era, y nos da también una serie de datos que, bueno, queremos compartir. Nos dice, por ejemplo, hablando de Albert Einstein, dice, mi punto de vista es que el modo de vida vegetariano, por su efecto puramente físico en el temperamento humano, debería ser el más beneficioso para una gran mayoría de la humanidad. Hay grandes pensadores que, bueno, están reconocidos, ¿verdad?, como vegetarianos, ¿no? Dice, el alimento es la primera adición, la predisposición básica comienza con el primer bocado del recién nacido, continuando hasta la sepultura. El alimento es más controvertido que el sexo, la política, la religión y las drogas. Entonces, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, este autor que mezcla mucho la filosofía con datos científicos nos habla, pues, por ejemplo, de una cuestión que es muy debatible dentro del vegetarianismo, como es, ¿verdad?, la vitamina B12, y él nos da algunos argumentos científicos y sabemos, pues, por ejemplo, que es verdad que hay ciertos vegetarianos que padecen esa carencia, pero también es muy cierto de muchas personas que son muy carnívoras. Yo lo he tenido en mi propia familia y han necesitado utilizar, ¿verdad?, bueno, esos pinchazos que se dan de vitamina B12. Y sabemos también de personas que practican el crudivorismo, que son muy, vamos a decir, aférreos al vegetarianismo y no tienen problema. Entonces hay también un debate grandísimo en todo este tipo de cosas que con el tiempo indudablemente pues iremos despejando. Bueno, hay una cosa muy interesante que nosotros nos gustaría destacar, que la dieta vegetariana incluye todos los elementos nutricionales. Eso es muy importante y bueno, hay una serie de libros y de tratados que lo demuestran. Solamente hace falta conocer bien pues, las diferentes aportes nutricionales que tienen todos los alimentos
y saberlo combinar, que es otra de las cosas necesarias, ¿no?, dentro de la yoga, ¿no?, como hemos visto, no mezclar ciertos alimentos, ¿no? Por último, quisiéramos, bueno, un poquito el vegetarianismo en el mundo, ¿verdad? Se dice que aproximadamente hay unos 600 millones de vegetarianos en el mundo. Esos datos que están del 2014, dice, el estudio reveló además que en Latinoamérica el 19% de los encuestados se declaró vegetariano, el 15% flexitariano, mínimo consumo de carne, y el 9% vegano. Se dice aquí también que por su parte México se destacó como el país con más vegetarianos en América Latina. La fundación ha hecho, pensamos, no hemos hecho un estudio muy a fondo, pero hemos hablado con muchos miembros de la fundación de diferentes países, y una de las cosas grandes que ha hecho la fundación es sobre todo difundir la cultura psicofísica, como esa pre-yoga, esa yoga en movimiento, difundir la yoga en general y difundir el naturismo, el vegetarianismo. Hemos extendido, sobre todo en Latinoamérica, México ha sido un ejemplo por sus tiendas y a miles de personas, seguramente millones de personas, y en toda Latinoamérica, sabemos en Perú, sabemos en Argentina, en España se ha difundido con menor la parte, digamos, de tiendas, porque no fuimos capaces de establecer eso, pero sí se ha difundido enormemente la cultura psicofísica, se ha difundido enormemente lo que es el yoga, el hatha yoga. Entonces, bueno, la fundación está contribuyendo, ¿no?, a difundir el naturismo, el vegetarianismo sin fanatismo, como decíamos al principio. Bueno, hay estos datos, ¿verdad? En Europa también, en la India, sé que hay el 27%, Israel el 5%, Suecia el 4%, Suiza el 3%, Italia. España estaría entre los 10 países del mundo más vegetarianos. Sabemos, por lo que hemos estudiado, hemos indagado, que España es uno de los países que más, curiosamente, cultivo ecológico tiene, y transgénico también, ¿no? Una cosa que, bueno, no nos agrada tanto, pero el cultivo ecológico es uno de los países de Europa que más extensión, donde más ha crecido, ¿no? Entonces, bueno, queríamos compartir con ustedes todas estas ideas. No sé, ojalá hayamos contribuido un poco a despejar alguna duda y sobre todo a establecer esa línea, ¿no?, de lo que es la idea central, ¿no?, de la fundación, ¿verdad? Alimentación y cultura. Un homenaje que hicieron los hermanos mexicanos, que hay que destacar, ¿verdad? Un homenaje muy merecido al maestro Lafarrière, que ellos hicieron en México. Y bueno, que también queríamos compartir, ¿no?, porque pienso que no ha sido totalmente divulgado, ¿no? Y ellos reconocieron como doctor honoris causa allá en el Congreso en México al maestro Lafarrière, y para nosotros era importante destacarlo también. Ojalá, bueno, esta pequeña charla le haya servido, y un saludo cordial para todos. Ahora, después de esto, os voy a dar una pequeña sorpresa, que a mí me gusta, como somos de la tierra de Jerez, me gusta, pero ahora le digo al camarógrafo y la ponemos. Un saludo cordial para todos. Ojalá sea muy provechoso este congreso. Paz. Bueno, estamos aquí otra vez. Como le dije al camarógrafo, quería terminar con una manifestación de música. El venerable maestro Gil nos recordaba siempre que cualquier actividad cultural debe terminar con una actividad de arte. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el flamenco, dicen algunos, que es un camino de ida y vuelta desde la India a España. Y vamos a terminar con una pequeña canción de flamenco de un autor aquí muy conocido en Jerez de la Frontera, el Capullo de Jerez, donde se nos habla de practicar, ¿verdad?,
ese ahimsa de practicar la no violencia. Vamos a escucharlo. No quiero pistola, ni tampoco fusiles. Lo que quiero es una hora de papá con el concile. Cuando la noche está blanca, y el sol no sale, y el sol no sale cuando alumbra tu cara con tus lunares. Bueno, recuerden, ni pistola ni fusiles, sino una olla de papá con alcociles. Así que este es el mensaje de paz desde Jerez de la Frontera. Un saludo fraternal para todos.